Hola, buenos días. Soy el profesor Adrián Casas, doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de La Coruña, profesor titular de Fisiología aplicada a la Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata. Estoy en este momento respondiendo a la invitación de dos colegas queridos y muy buenos profesionales, como son los profesores Juan Lofrano y Pablo Chenga, y voy a compartir con ustedes en el marco de este curso los resultados de dos estudios de intervención de investigación realizados dentro del marco de mi tesis doctoral, que van a poder ver en unos minutos, principalmente sus resultados, que analizaron los efectos que existen entre los niveles de fuerza muscular y la coordinación motriz general en niños escolares de 6 a 9 años. Espero ser lo suficientemente concreto y preciso para que los resultados que vamos a ver y los mini contextos de la investigación que vamos a ver para comprender estos efectos sean de utilidad para el curso. Muchas gracias. Bien, mi tesis doctoral analizó las relaciones y los efectos entre los niveles de aptitud muscular sobre la coordinación motriz general y la adiposidad corporal en población escolar entre 6 y 9 años. Las relaciones que existen entre la fuerza y la coordinación en niños no ha sido estudiada o investigada en profundidad y con precisión en ningún estudio que preceda a los resultados que vamos a ver en esta tesis doctoral. De ahí que me parece importante destacar este hecho, ya que podemos basarnos muchas veces en aceptar o en despreciar el entrenamiento de la fuerza como una práctica a incluir dentro de nuestro entrenamiento, de nuestros trabajos o intervenciones con niños, y sin embargo ello tiene pocas bases científicas cuando principalmente descartamos los trabajos de fuerza porque los consideramos nocivos, y mucho peor todavía cuando no analizamos la influencia que estos tienen sobre el rendimiento que nos interesa. En este caso es el rendimiento o la mejora de la coordinación motriz general, si es que ésta existe, y es lo que vamos a desarrollar ahora a continuación. Para desarrollar este trabajo nos hicimos las siguientes preguntas de investigación, que son estas 4 que pueden ver aquí, en donde esencialmente nos interesaba primero saber cuáles son los niveles de fuerza muscular por un lado y de coordinación motriz por otro en niños escolares de 6 a 9 años, porque no existen datos precisos ni debidamente recogidos mediante la investigación sistemática en estas poblaciones. Además, queríamos ver si esta aptitud muscular tenía alguna influencia tanto sobre o alguna interacción tanto con la masa corporal y con la adiposidad corporal precisamente, y sobre la coordinación motriz de esos niños. Entonces, para resolver o para responder estas preguntas, desarrollé la tesis doctoral sobre la que estamos hablando, pero esencialmente nosotros nos vamos a basar solo en el estudio 2 y en el estudio 3 de esta tesis doctoral, que son las dos intervenciones que están relacionadas directamente con los objetivos de este curso que a ustedes los ha convocado. El estudio 2 es un estudio descriptivo, que ahora les voy a dar el contexto tanto de uno como del otro, y esencialmente vamos a ir a los resultados y a las conclusiones para no detenernos en cuestiones metodológicas y demás que se escapan de los intereses de este curso y, por supuesto, de los intereses que los han convocado a ustedes. Decía que el estudio 2 es un estudio descriptivo y el estudio 3 es un estudio experimental, es decir, donde hay una intervención. Trabajamos con una población total de 341 niños que cursaban primero a tercer grado, tanto en turno mañana como en turno tarde, del Colegio Atlántico del Sur, del CATS, en donde la investigación se desarrolló entre los meses de marzo a julio del 2015, del año 2015. Vamos al primer estudio. La primera investigación, es decir, el estudio 2 de la tesis doctoral, pero la primera investigación que hicimos dentro de la escuela y con esta población se realizó sobre 335 niños. Fue una investigación
que lo que buscó fue conocer cuál era el estatus, es decir, sacar una foto, decir, bueno, los niños, ¿cómo están desde el punto de vista de su variables antropométricas, su peso corporal, su estatura, su índice de masa corporal, su circunferencia de cintura, es decir, los niveles de adiposidad, el índice de cintura-estatura, el pliegues corporal, principalmente el pliegue tricipital, etc. Variables antropométricas se midieron, se midió la aptitud muscular, se valoró también los niveles de coordinación y se valoró mediante un cuestionario los niveles de actividad física extraescolar que estos niños tenían. Estas variables hacen a la investigación general y no me voy a detener en ellas. Simplemente voy a poner el foco tanto en la aptitud muscular como en la coordinación motriz general. La coordinación motriz general es justamente aquella coordinación que se puede considerar de base o básica porque tiene que ver con un sinnúmero de habilidades de movimiento básica. No están asociadas directamente con un deporte o con otro y no necesariamente el desarrollo de esa coordinación motriz general garantiza que sobre ella se puedan perfeccionar otras coordinaciones u otros niveles de coordinaciones más específicas. El concepto de la coordinación motriz general es tener un valor, un cociente motor o un puntaje que nos diga si el niño es poco coordinado, medianamente coordinado o muy coordinado. Usamos el test de KTK para ello, que es un test que está muy bien validado, es un test alemán, muy amigable porque se puede hacer con elementos, con muy poca cantidad de elementos. No voy a hablar de las herramientas, lo pueden profundizar todo esto en la tesis o lo pueden requerir tanto a Juan como a Pablo o a mí mismo, no hay ningún inconveniente que podemos precisar algunas de estas cuestiones. Pero el concepto es que entendamos entonces que se midieron en este momento estas 4 variables y nosotros vamos a ver ahora puntualmente cuáles son los resultados de este estudio. Porque lo primero que queríamos conocer es si había alguna relación o si hay una relación. Vamos a responder con esta primera investigación si hay una relación entre los niveles de fuerza y la coordinación y cómo influye sobre ellos, si es que lo hay, la adiposidad corporal. Pues aquí tenemos en esta gráfica, en el eje vertical, ¿sí?, el puntaje o lo que se llama cociente motor, que es el resultado integrado de todas las pruebas que se realizan en el test de coordinación. O sea que aquí arriba tenemos los niveles más altos de coordinación, aquí tenemos los niveles moderados de coordinación, aquí tenemos los niveles más bajos de coordinación. En el eje horizontal tenemos de los 335 niños que participaron en este estudio, que eran, aquí pueden ver la composición de esa población, 166 niñas y 169 varones. Aquí tenemos los niños que presentaban peso saludable desde el punto de vista del índice de masa corporal, cuáles eran la cantidad de niños que tenían peso saludable, la cantidad de niños que presentaban sobre este universo de 335, los niños que presentaban sobrepeso y los niños que presentaban obesidad. Y en las líneas lo que tenemos son los niveles de aptitud muscular, en donde la línea gruesa discontinua son los niños que tenían niveles de aptitud muscular más bajos. La línea discontinua del medio son los niños que presentaban niveles de aptitud muscular medios y la línea de arriba continua, más clara, pero continua y gruesa, es la que son los niños que presentaban niveles más altos o más elevados de aptitud muscular. Y fíjense ustedes cómo esto que recuerdo es un estudio descriptivo, fue una foto. Los niños no tenían ningún nivel de entrenamiento, sino se hizo una primera evaluación para ver cuál es el estado de esa población escolar, en la cual, por supuesto, la cual era heterogénea, compartían en común que eran población escolar. Algunos de ellos, o muchos de ellos, ni siquiera tenían actividad deportiva extraescolar. Pero fíjense ustedes cómo los niños que presentan niveles más altos de aptitud muscular, que es la primera línea que vemos aquí, la línea más clara, gruesa y continua, los niños que presentan niveles más altos de aptitud muscular son los niños que justamente presentan un mayor puntaje de coordinación. Esto es un primer resultado muy interesante porque me está indicando que los niveles de fuerza por sí mismos inciden sobre los niveles de coordinación. Aquí no hubo entrenamiento mediante. Simplemente los niños que evidenciaban
niveles más altos de fuerza muscular, presentaban niveles de coordinación mayores o puntajes de coordinación mayores. Mientras que fíjense ustedes la diferencia abismal que hay tan solo con aquellos niños que tenían niveles de aptitud muscular medio, no bajos. Los niveles medios, fíjense cómo bajaba el puntaje desde de la coordinación, cómo caían los niveles de coordinación por tener niveles de fuerza muscular más bajos. Sumado esto a que podemos ver y recordar e integrar ahora los niveles de adiposidad corporal, en donde por supuesto que los niños con obesidad presentaban puntajes de coordinación más bajos, ¿sí?, en todos los casos, que los niveles con normopeso en cualquiera de sus niveles de fuerza. Es decir, a un niño que presentaba aptitud muscular alta pero obesidad, tenía, por supuesto, menos puntaje de coordinación que si seguía siendo obeso y conservaba sus niveles de fuerza más altos. Pero lo interesante de esta gráfica es ver que en los niveles de fuerza más altos, en los niños obesos, que estarían ubicados aquí, presentaban puntajes de coordinación más altos que los niños que tenían peso normal o saludable, ¿sí?, y niveles de fuerza medio. Es decir, aquí podemos observar que la aptitud muscular por sí, independientemente de la adiposidad corporal, y aún a pesar de la adiposidad corporal, si los niveles de fuerza muscular son altos dentro del puntaje y de la evaluación que utilicemos, independientemente de la adiposidad que los niños tengan, ellos conservan mayores niveles de coordinación motriz general. Este fue un primer resultado, o un resultado de este estudio, que nos interesó muchísimo. Pero ahora vamos al segundo estudio. A partir de este primer estudio de intervención, en donde pudimos ver esto, dijimos, bueno, ahora vamos a tomar toda la población, que fueron en total para este estudio 341, participaron algunos más que en el anterior, y una vez que estos niños participaban, lo que se hizo fue un procedimiento muy sencillo. Se hizo una primera evaluación a todos, que fue la que nos sirvió para el primer estudio. Luego se dividió por sorteo al grupo que iba a participar de un programa de entrenamiento de la fuerza y al grupo que no iba a participar de un entrenamiento de la fuerza. Es decir, esta totalidad de alumnos, la mitad participó fue grupo control, no hizo un programa de entrenamiento de la fuerza y la otra mitad sí lo hizo. Pues, ¿qué hacía el grupo que no hacía el entrenamiento de la fuerza? El grupo control hacía su clase de educación física común y lo que estaba planificado, digamos, para esos días dentro de la escuela donde tenían la clase de educación física. Porque recuerdo que ambos estudios fueron desarrollados en el ámbito escolar y dentro de la clase de educación física. No se modificó la estructura de la clase de educación física. El grupo experimental, el grupo que sí participó en un programa de entrenamiento de la fuerza, los primeros 20 minutos de la clase de educación física hacían su entrenamiento de la fuerza y luego se integraban a la clase con el resto de sus compañeros. Tuvo el grupo experimental una etapa de familiarización que fueron 3 semanas, en donde aprendieron los ejercicios y demás. Ahora no voy a describir la metodología. Se hizo durante 12 semanas un programa de entrenamiento de la fuerza para el grupo experimental y sobre el final, la última semana del 13 al 16 de julio, se hicieron evaluaciones a ambos grupos, al grupo experimental y al grupo control. Y vamos a ver ahora sí, recordando los resultados del primer estudio, vamos a ver qué fue lo que pasó con cuáles fueron los resultados. Aquí simplemente hago un paréntesis respecto a lo que estaba diciendo y les muestro las 12 semanas de entrenamiento. ¿Sí? Cada 2 semanas se producía alguna modificación en el programa de entrenamiento. Aquí está desde la semana 1 a la semana 12, cómo se agrupaban 8 ejercicios, siempre se mantuvo esa cantidad de 8 ejercicios. Los ejercicios variaban en su dificultad, ¿sí? Los E1 eran los más fáciles, E2 son de dificultad intermedia y E3 son de dificultad alta o elevada. Acá está el número de repeticiones, la cantidad de series, la pausa y algunas consignas, que esto es muy importante que lo analicen luego si ya les interesa instrumentar un programa de entrenamiento de la fuerza. Esta intervención está tanto en la tesis doctoral como
disponible para que le podamos, aportar cualquier otra información que les interese, que les sea de interés. Vamos a los resultados de este estudio, para ser bien concretos y para ver después las conclusiones, que son dos conclusiones también muy precisas y concretas. Ya recordamos los resultados del primer estudio, recordamos qué pasaba con los niveles de fuerza, aún teniendo un sobrepeso o niveles de obesidad, qué pasaba sobre la coordinación. Pero ahora vamos a corroborarlo, porque dijimos, bueno, por ahí aquello fue una cuestión casual, de contexto, de ese momento. Como aquí tomamos a los mismos niños, los dividimos en dos grupos, la línea continua en todos los paneles son los niños que hicieron el entrenamiento de la fuerza. La línea discontinua en todos los paneles son los niños que actuaron como grupo control. Y vamos a centrarnos solamente en el panel B, C y D. Insisto o repito, en el panel B, C y D. Recuerden, el grupo, la línea continua que aparece en todos los casos, primera, es el grupo experimental, el que hizo las 12 semanas de entrenamiento de la fuerza con esos 8 ejercicios en los primeros 20 minutos de clase, y la línea discontinua eran los niños que hacían simplemente la clase de educación física. Recuerden que los grupos fueron aleatoriamente conformados, es decir, por sorteo. No hay ningún sesgo sobre la investigación, por lo menos de parte del diseño de la investigación. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Algo que es muy importante para que tengan en cuenta como entrenadores. Miren qué pasó con los niños que no entrenaron la fuerza y que hicieron la clase normal, antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas. Esos niños mejoraron la fuerza tanto en el tren superior, evaluada por el lanzamiento del Medicine Ball, como la fuerza en el tren inferior, evaluada por el salto en longitud, como el cociente motor. Es decir, los niños, sin hacer un entrenamiento específico o un entrenamiento programado, tan solo por haber crecido 12 semanas en estas edades, tenían una mejora en el post, es decir, después de las 12 semanas con relación al pre. O sea, habían mejorado sus niveles de fuerza, panel B y panel C, y habían mejorado su cociente motor. O sea que el crecimiento y la clase de educación física en general, sin ninguna intención en particular, produce efectos en el post. Por eso hay que tener cuidado con esto cuando uno dice, no, yo no entreno la fuerza total, los niños están siendo más fuertes. Claro, porque la fuerza evoluciona entre los 6 y los 9 años en función de la edad. El crecimiento y el desarrollo producen una mejora. Pero veamos qué pasó con los que sí entrenaron específicamente. Fíjense qué pasó con la fuerza. La mejoraron mucho más, con significatividad estadística, mucho más que los que no habían entrenado. O sea que el entrenamiento produce efectos de mejora sobre la aptitud muscular específica, tanto en el tren superior como en el tren inferior medido en el salto en longitud. O sea que el grupo entrenado mejoró más que el otro de modo significativo. Aquí se ve la utilidad o el efecto del entrenamiento de la fuerza. Pero lo que más me interesa de estos resultados, ¿qué pasó con la coordinación? Pues la coordinación mejoró más que el grupo que no entrenó y por supuesto significativamente también más que sus niveles iniciales. Es decir, aquí vemos que entrenando la fuerza tan solo 2 veces por semana y tan solo 20 minutos al inicio de la clase en este estudio, los niños mejoraron sus niveles de coordinación motriz sin haber entrenado la coordinación. Es decir, entrenaron simplemente la fuerza muscular. Entonces vamos ahora a las conclusiones, que ya las pueden, configurar por ustedes mismos. La conclusión del primer estudio: el aumento de la aptitud muscular, independientemente del índice de masa corporal que los niños presenten, influye positivamente sobre la coordinación motriz general. Es el nivel de aptitud muscular el factor por sí con mayor peso o influencia sobre el cociente motor. Entonces, no importa para los efectos sobre la coordinación motriz si los niños tienen normopeso, sobrepeso u obesidad.
si aumentamos sus niveles de aptitud muscular, va a mejorar, independientemente del sobrepeso y de la obesidad, van a mejorar sus niveles de coordinación motriz general. Esta es la primera conclusión que podemos sacar del primer estudio. Y vamos a la conclusión del segundo estudio. Pues está claro que el aumento de la aptitud muscular incrementa por sí la coordinación motriz general. Es decir, el cociente motor alto es arrastrado, es promovido virtuosamente por el desarrollo de los niveles de aptitud muscular. Entonces, aquí tenemos un elemento de peso para poder concluir que los trabajos de fuerza deben ser incluidos dentro de nuestras prácticas y de nuestras intervenciones desde edades tempranas, porque ellos actúan, además de sobre la aptitud muscular, actúan directamente sobre los niveles de coordinación motriz general. Bueno, les agradezco mucho. Con esto doy por terminada la participación, que quería ser breve, preciso y muy concreto. Ahí tienen el enlace para poder recurrir o descargar la tesis doctoral al que le interesa. Y bueno, muchas gracias finalmente una vez más a Juan y a Pablo, a Juan Lofrano y a Pablo Yenga por la invitación, y espero que les haya servido. Gracias. Hola a todos, un placer estar en contacto con ustedes. Mi nombre es Gabriel Fecia, soy docente de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. Vamos a ver un trabajo de investigación que desarrollamos sobre la capacidad coordinativa en el mini básquet en jugadores varones de 12 años de edad. El jugador que se busca lograr dentro de su desarrollo deportivo, además de su desarrollo desde lo socioafectivo, tiene que tener características de una buena lectura de juego, lo cual está emparentado con el desarrollo de la táctica deportiva, entendida como la capacidad para resolver los problemas que el juego le va presentando. Tiene que formarse una capacidad para escribir el juego a través de la técnica, que es las acciones con las cuales y habilidades con las cuales él va a estar desarrollando su juego dentro del rectángulo en nuestro deporte, y un vocabulario que tiene que ver con la variabilidad de esas posibilidades, con el cómo él va a desarrollarse en el tiempo y el espacio que tiene que ver con nuestro juego.
Y estos tres componentes que hacen a un jugador completo o un jugador ideal en cuanto a su capacidad de juego, están condicionados directamente por la coordinación que ese sujeto va desarrollando a lo largo de su vida deportiva. Ejemplos de esto tenemos un montón a nivel internacional que marcan coordinaciones y creaciones nuevas a lo largo de su vida deportiva. En virtud de esto, nos hicimos una pregunta de investigación que tiene que ver con determinar, saber si la influencia de la estimulación de la capacidad motora coordinativa a través de un programa sistemático de ejercicios generales durante un periodo determinado de tiempo presenta alguna incidencia sobre la velocidad de ejecución, sobre la precisión espacial y sobre la eficacia en la toma de decisión en las acciones de ataque de uno contra uno. Tomamos estos tres objetivos en particular porque son aquellos en los cuales consideramos que se expresa de una mejor manera la capacidad de coordinación y condiciona a su vez a las otras capacidades y al desarrollo del sujeto tanto en la técnica como en la táctica. Para ello desarrollamos un programa de intervención educativa, el cual se colocó un grupo experimental y un grupo control, ambos grupos formados por jugadores de minibásquet, jugadores varones de minibásquet de 12 años de edad de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, asociación que cuenta con 27 equipos de básquetbol y con una población de 500.000 personas dentro de la ciudad, y por lo tanto se trabajó durante 12 semanas con el grupo experimental, durante 3 sesiones semanales que coinciden con los entrenamientos que tienen estos chicos por semana. 15 minutos previo a la sesión de entrenamiento se realizaron entre 200 y 400 saltos por sesión a una velocidad que el sujeto podía desarrollar de modo correcto el ejercicio, con una duración menor cada serie de ejercicios a 10 segundos para no entrar en fatiga fisiológica, lo cual llevaba a que esto lo pudiéramos realizar entre 4 y 12 veces, con una pausa entre series, pausa activa de 30 a 60 segundos, y los ejercicios estaban orientados por un profesor y tenían como objetivo desarrollar, como bien decíamos, las capacidades coordinativas generales. ¿En qué consistían? Consistían en saltos en figuras que estaban marcadas en el piso, círculos, triángulos, cruces, etcétera, y las variaciones de complejidad creciente que iban surgiendo a lo largo de las 12 semanas de aplicación de este programa. Mientras que los otros 24 jugadores no fueron expuestos a este programa de intervención educativa. Todos los jugadores, antes de realizar la aplicación del programa, fueron pesados, medidos y controlados en su estadio de Tanner. No hubo diferencias significativas en los estadios en la relación entre estadios de Tanner y estadios y altura y peso, con lo cual todos los sujetos dentro de las 12 semanas se mantuvieron en variables casi constantes de esas 13 mediciones. Una vez finalizadas las 12 semanas, los sujetos fueron testeados previamente y al final de la actividad en el primer objetivo, que era velocidad de ejecución, mediante el test hexagonal de Dillman, que es un test donde los sujetos deben saltar 3 rotaciones seguidas, adentro o afuera, tienen 3 intentos para realizarlo, en total son 18 saltos, se mide el tiempo de ejecución y se saca un promedio entre las 3 ejecuciones. Eso nos dio una mejora
en el grupo control, que es el que ven a la izquierda de la pantalla, una mejora que está expresada en disminución del tiempo de ejecución. El 50% del grupo mantuvo su tiempo de ejecución igual, el 25% del grupo logró una mejora de hasta medio segundo en cuanto a su ejecución, siendo los tiempos promedio de 11,3 segundos. Y en cuanto al grupo experimental, que fue el que fue sometido al programa de intervención educativa, obtuvo una mejora del 50% del grupo de al menos un segundo en su tiempo de ejecución, bajó los tiempos de ejecución, llegando el 25% a tener mejoras entre 1,5 segundos y 2,5 segundos en su velocidad de ejecución. Con lo cual la mejora promedio del grupo experimental en la ejecución del test hexagonal fue mayor al 10%. En cuanto a la precisión espacial, se tomó el test de coordinación dinámica de Lapierre. El test de coordinación dinámica de Lapierre es un test parecido al de saltar y alcanzar, solamente que el sujeto al momento de saltar no tiene que hacer una marca de la máxima altura que alcanza, sino que desde el momento que despega hasta el momento que cae debe generar 3 palmadas produciendo sonido antes de caer. En ese se mide la altura, pudiéndose aplicar con la altura máxima alcanzada, pudiéndose aplicar con plataforma de salto o midiéndose directamente. Nosotros realizamos con plataforma de salto la medición, realizamos la diferencia en centímetros entre el post y el pre-test y nos otorgó que el grupo control mejoró sus mediciones, excepto uno de los sujetos que tuvo una disminución en su rendimiento, pero todo el grupo control mejoró entre 0 y 5 centímetros su altura. Pero el grupo experimental mejoró la altura de salto por sobre los 5 centímetros y con máximos cercanos a los 10 centímetros de altura, hablando de chicos de 12 años cuyas alturas promedio de salto eran 42 centímetros, más o menos 5 centímetros de desviación estándar. Con lo cual, este resultado nos arroja que en el grupo experimental tuvieron mejoras mayores al 15% luego de haber desarrollado el programa de intervención educativa de salto. Y por último, los resultados que tienen que ver con la eficacia en la toma de decisión en situación 1 contra 1. ¿Por qué se tomó este test? Este test en realidad es observación de situaciones de juego en 10 partidos, en 2 situaciones específicas. La situación que ven en la parte superior a la izquierda, que es desmarque con balón con drible, una situación de 1 contra 1 con pique, y la que ven en la parte inferior a la izquierda, que es un desmarque sin balón, es decir, la ejecución de una finta de pase o de lanzamiento previo al lanzamiento. Como decía, se filmaron 10 partidos de minibásquet, se evaluaron las situaciones de 1 contra 1 en estos 2 casos particulares y se analizaron para el grupo control y para el grupo experimental. Recordando que el grupo experimental eran 2 equipos completos de minibásquet y el grupo control eran otros 2 equipos completos de minibásquet, lo cual facilitó la toma de datos. Bien, una vez realizada la toma de datos, se encontró que en el desmarque con balón con drible, que es la situación de rompimiento 1 contra 1, hay una mejora del 50% en la efectividad en esa situación, llegando a valores del 45%. Ahí ustedes están viendo 0,45, es decir que de cada una situación que hubo, 0,45 se convirtió en este caso. Mientras que en el grupo control, la efectividad fue del 30%, no evaluándose las diferenciaciones entre hemisferios, lo cual quedan para una situación experimental posterior. Mientras que en el desmarque, en el cual
se producía una finta previa de pase o de lanzamiento sin utilizar el pique, encontramos que la mejora fue aún mayor en cuanto a la eficacia, es decir, a las conversiones que logran los sujetos que desarrollan la acción para los sujetos del grupo experimental con respecto a los del grupo control. Con lo expuesto anteriormente, pasamos a las consideraciones finales que tienen que ver con reconocer que la estimulación coordinativa sistemática a través de un programa con objetivos claros y específicos genera una mejora significativa en la velocidad de ejecución, en la precisión espacial, en la calidad de los aprendizajes y a su vez en la eficacia de la toma de decisión. Todos estos componentes que evaluados en situación de juego específico y en situación de entrenamiento en cuanto a resultados pre y post test, lo cual nos puede llevar a conjeturar que el desarrollo de la capacidad motora coordinativa tiene que ser uno de los sustentos del desarrollo del deportista en el periodo prepuberal. Y a su vez, que la misma puede ser desarrollada en periodos de tiempos dentro de cada sesión, mínimos, pero que producen mejoras muy significativas a través de ejercicios de estimulación muy simples. Por último, dejo una reflexión. Muchas veces escuchamos que el jugador se nace, y dejo la reflexión a partir de los resultados que obtenemos de una investigación simple y que puede realizar cada uno de nosotros en su propio club. ¿Cuánto es de determinante en esa formación el entrenador que está a cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el entorno en el cual se desarrolla ese sujeto y la calidad de ese proceso de formación que surge como una oportunidad que nosotros tenemos dentro de cada uno de los clubes o escuelas donde desarrollamos nuestras actividades? Les agradezco mucho haber escuchado esta exposición y los invito a desarrollar trabajos de investigación a partir de lo que cada uno tiene en su lugar de trabajo para mejorar las propias prácticas en nuestros clubes o escuelas donde las estamos desarrollando para mejorar a su vez la calidad de tanto de la competencia como del desarrollo de nuestros deportistas en la región en la que nos toque estar llevando a cabo este proceso de formación deportiva. Muchísimas gracias.
Buenos días. Comenzamos con este tercer trabajo de investigación, con esta tercera presentación, que tiene que ver con el básquet, el talento y el efecto Mateo. Lo que va a poner en tensión este trabajo de investigación es justamente el término talento. ¿Existe el talento en el deporte? Concretamente en el básquet. ¿Podemos decir que alguien juega bien porque es talentoso? Se supone que si un jugador integra una selección, en este caso de básquet, tiene algo que el resto de los jugadores no tiene. Cierta habilidad, un conocimiento del juego, manejo de situaciones, alguna lectura, un conocimiento táctico. ¿Podemos decir que eso es gracias a su talento? Para empezar a plantear este debate, vamos a intentar vincular el básquet con la sociología. El efecto Mateo es un término que viene de la sociología, concretamente lo desarrolló el sociólogo Robert Merton en 1968, y originariamente lo llamó efecto Mateo por la cita bíblica que dice que al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Este tema lo vincula muy bien Malcolm Gladwell en su libro Outliers o Fuera de Serie, cuando analizó el hecho sobre las selecciones de hockey sobre hielo de Canadá. Entonces, él vio que había un patrón común entre los jugadores que integraban estas selecciones que tenía que ver con el mes de nacimiento. ¿Y qué pasa cuando un jugador lo eligen para una selección? Se pone en marcha un mecanismo en donde hay muchos estímulos, muchas experiencias que recibe este jugador que los demás no las reciben. Está expuesto a mejores entrenamientos, juega con mejores jugadores, juega más cantidad de partidos, practica el doble o hasta el triple de los que no integran estas selecciones. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros fuimos a buscar? Tomamos los datos de los últimos 3 torneos argentinos de la categoría sub-13 en la modalidad masculino, es decir, del año 2017, 2018 y 2019. Esta categoría, la sub-13, es la primera categoría en Argentina que compite a nivel de selección provincial. Lo que hicimos fue relevar a través de las listas de buena fe de todas las selecciones cómo estaban integrados sus equipos y concretamente nos fijamos en qué mes del año habían nacido sus jugadores. De esta manera, relevamos 696 jugadores que participaron en los últimos 3 torneos argentinos y lo que hicimos fue tabular este grupo de 696 jugadores divididos en 12 meses e incluso en una 13ª categoría que tenía que ver con los jugadores nacidos el año anterior, es decir, jugadores categoría mini básquet que integraban el equipo U13. Llamativamente, el 43% de los jugadores habían nacido en el primer trimestre del año, es decir, en enero, febrero y marzo. El 27% de los jugadores habían nacido en abril, mayo y junio, el 14% en julio, agosto y septiembre, y el 15% habían nacido en octubre, noviembre y diciembre y el año anterior, es decir, participaban a la categoría minibásquet. Es decir, que para nuestra sorpresa, esto que había encontrado Malcolm Gladwell en los jugadores de los seleccionados de hockey sobre hielo de Canadá, también se cumplía en las selecciones provinciales de la categoría U13 de Argentina. A través de este relevamiento podemos concluir que un indicador determinante del rendimiento al momento de seleccionar a los jugadores para integrar los representativos provinciales es la fecha de nacimiento o su edad cronológica. También podemos inferir que estos jugadores desde la primera categoría competitiva, es decir, desde la categoría U13, van a recibir más cantidad de estímulos y podrán capitalizar mayores y mejores experiencias deportivas respecto a los que no fueron seleccionados para el representativo provincial. Para seguir con el análisis, nos propusimos observar qué peso tienen los jugadores nacidos en el primer trimestre
del año en los equipos que lograron el campeonato en estos torneos. Los datos siguen afianzando la misma tendencia. Es decir, de los 3 últimos equipos campeones del argentino de selecciones masculinos, estas fueron las cantidades de jugadores nacidos en el primer trimestre del año en cada uno de ellos. En el equipo de Buenos Aires, que salió campeón en el año 2017, 6 jugadores habían nacido en el primer trimestre del año. En el equipo de Buenos Aires, campeón en el 2018, 8 jugadores habían nacido en el primer trimestre del año. Y en el equipo campeón en el 2019, que fue Córdoba, 8 jugadores nuevamente habían nacido en el primer trimestre del año, es decir, en enero, febrero y marzo. Completamos a estos datos que 2 de los últimos 3 jugadores más valiosos de los torneos también nacieron en el primer trimestre del año. Estos jugadores son Lucas Fresno, perteneciente a Buenos Aires en el año 2017, y Bruno Farías, perteneciente a Córdoba en el año 2019. Lucas Giovanetti fue el mejor jugador del año 2018 y nació en junio, es decir, no nació en el segundo semestre del año. Ahora bien, esta tendencia que fuimos encontrando en las selecciones U13, ¿tiene correlato en el futuro deportivo de los jugadores? Es decir, esta tendencia de seleccionar en la categoría U13 por la edad cronológica o por el rendimiento hoy, sin contemplar el potencial, hace que los jugadores permanezcan en ese lugar de privilegio, quizás quitándole lugar a futuro en las selecciones formativas o incluso en la selección absoluta mayor argentina? Bueno, lo que fuimos a ver es cómo fue integrado el plantel de la selección argentina absoluta que representó al país en el Mundial de China en el año 2019. Y llamativamente encontramos que la tendencia no solo se mantiene, sino que se acentúa. Fíjense que de los 12 jugadores que integraron el plantel de Argentina, hubo 7 jugadores nacidos en el primer trimestre del año, 3 jugadores nacidos entre abril y mayo, y solo 2 jugadores de los 12 nacidos en el segundo semestre del año. Fíjense que al parecer la tendencia no solo se mantiene, sino que se está acentuando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión que nos lleva a nosotros este trabajo? Siendo la edad de 13 años un punto de inflexión en cuanto a la maduración de los adolescentes, convendría plantearse si únicamente el criterio de selección vinculado al rendimiento actual de los jugadores es el más adecuado o no, pensando en el desarrollo de los jugadores a largo plazo. Y bien vale la pena cuestionarse si las categorías superiores no están integradas por jugadores nacidos en diferentes fechas a lo largo del año, porque realmente los que nacieron en el primer trimestre son más talentosos o porque quizás tuvieron desde muy chicos más cantidad de oportunidades que el resto. Entonces, invitamos a pensar si el talento es un punto de partida o bien debería ser un punto de llegada, ¿no? ¿Estamos seleccionando al talento o estamos formando al talento? Espero que la investigación sea significativa para cada uno de ustedes y que sirva para mejorar nuestras prácticas.